Quiero darle la bienvenida a ustedes que están acá en el Zoom y también a quienes están viendo esta grabación para revisarla, compartirla, presentar cualquier duda por correo o por el foro de aula. Mi nombre es Andrés Pérez Montenegro, voy a ser ayudante de este curso. Les quiero explicar un poco cómo va a funcionar el tema de las ayudantías. Por lo general van a ser híbridas, van a estar grabadas para quienes no puedan ir y se divide básicamente en tres partes generales que primero vamos a hacer un breve repaso de los conceptos que son necesarios para los ejercicios que van a realizar en la ayudantía. Sobre la base de esos conceptos viene la segunda parte, que es un ejemplo guiado, donde vamos a ir en conjunto trabajando y explicando el porqué del planteamiento del problema, para luego llegar a la última parte central que vendría siendo el trabajo de ustedes. Antes de la primera prueba hay 3 ayudantías, por lo tanto tenemos que sacarle el mayor provecho posible a estas 3 semanas que tenemos. La de hoy, cuyo objetivo es comprender las herramientas del estudio para las señales eléctricas en circuitos con electrónica de potencia, nos va a sentar las bases para poder entender luego cómo analizar circuitos con diodos, circuitos con tiristores. Y el propósito es básicamente aplicar este análisis de Fourier para poder entender por qué y cuándo aplicarlo. Vale, vamos a comenzar entonces con los circuitos eléctricos en estado estacionario, donde es muy importante darnos cuenta que esta condición tiene una característica específica, que es el hecho de que la señal se va repitiendo cada un periodo que yo considere. Ese periodo se puede medir, entonces el valor medio, por ejemplo, de la potencia se calcula de esta forma. Este es el valor medio de cualquier señal, pero ese valor medio nos va a permitir encontrar lo que se conoce como el valor efectivo o RMS, porque cuando calculamos la potencia considerando el valor efectivo de la corriente, sabemos que es un R por un I cuadrado. Si nosotros igualamos estas ecuaciones, el valor efectivo se va a poder calcular de esta forma. La potencia aparente entonces va a ser el número complejo calculado a partir de los fasores temporales, que S es igual a B por el conjugado de la corriente. Y con esa información, vámonos directo a las señales no sinusoidales en estado estacionario. Como decíamos, la señal en estado estacionario se va repitiendo cada un periodo de tiempo. Esta no necesariamente tiene que ser sinusoidal. Estamos acostumbradas y acostumbrados a que así lo sea, para que la tensión sea un coseno, después la corriente sea un coseno con un desfase, pero no necesariamente es así. Entonces, la señal que tenemos, a pesar de que no sea sinusoidal, sí la podemos ver que es periódica, y por lo tanto, lo que postula el análisis de Fourier es que cualquier señal que sea de estas características, nosotros podemos descomponerla como la suma de señales sinusoidales. ¿Cómo se calculan esos coeficientes de Fourier? Se calculan de esta forma, y la señal, esa señal cuadrada, esa señal que no es sinusoidal, la vamos a escribir de esta forma. Aquí, esto es súper importante porque por lo general, piénsenlo eso como un ángulo sobre el cual se está integrando. Mi gráfica ya no es en función del tiempo para este análisis solamente, sino que en vez de que sea en función del tiempo, es en función del ángulo, donde entre 0 y 2pi se completa el ciclo, que vendría siendo el equivalente al periodo t de la señal. Este análisis de Fourier nos permite calcular la magnitud RMS de la señal, que no es sinusoidal, y también la fase que va a tener. Esto sería la magnitud RMS, pero para cada armónica, y esto también para cada armónica, y para la señal completa entonces va a ser la sumatoria de esos valores. Entonces, la primera pregunta, por ejemplo, Bastián, si me puede ayudar, es el A0. ¿Qué representa? Era el término medio, ¿no? Sí. Exacto, esto va a representar el valor medio de la señal. Y eso, cuando tengamos que analizar señales, lo vamos a poder ver gráficamente o realizando el cálculo de valor medio, que era lo que estaba acá. Vamos a poder ver si es que tiene valor medio o no. Cosas que son importantes en el análisis de Fourier es el uso de simetría. ¿Es necesario usar las simetrías? No, pero vaya que ahorran trabajo. Así que si me preguntan a mí, utilicen la simetría. ¿Qué simetría utilizar? Va a depender de cómo les presenten la señal y de lo que ustedes encuentren que es lo más idóneo. Pero todos los caminos van a llevar a la misma respuesta. Si ustedes eligen una simetría que no era la que era más fácil, o si no eligen simetría, no hay problema. Deben llegar a una respuesta equivalente. Quizás en el texto las funciones se van a ver diferentes, pero si las grafican, deben llegar a lo mismo. Porque al final lo que estamos haciendo es representar la misma función, nuestro f de t. Entonces, Macarena, si me ayudas con la simetría par, ¿qué se debe cumplir? Que el B debería ser 0. Claro, esa es la consecuencia. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta de que si evaluamos en un tiempo cualquiera y después evaluamos en el negativo de ese tiempo, si obtenemos la misma respuesta, entonces vamos a poder aplicar. Nos despreocupamos del coeficiente b, calculamos solo un coeficiente, entonces es mucho menos trabajo. De hecho, es la mitad del trabajo que tenemos que hacer. Y se calcula entre 0 y pi. Ejemplos de funciones pares, César. El coseno. El coseno, exacto. De hecho, si hacen ustedes la simetría respecto al eje de las ordenadas, se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Respecto a la simetría impar, Rodrigo. La función seno es impar, ¿no? No tiene que ser igual el valor del i cuando es negativo, cuando es positivo. Claro, evaluamos la función en el x negativo, por ejemplo, nos va a dar la misma magnitud, pero de forma negativa. Y ahí lo que pasa es que en vez de ahorrarnos el b, nos ahorramos el coeficiente a y calculamos solo el coeficiente b. Entonces,
¿Qué pasa cuando tenemos corrientes no sinusoidales? En estado estacionario vamos a tener que la corriente se va a poder escribir de esta forma. José, ¿qué pasa con el valor medio acá? ¿Cero? Exacto, el valor medio es 0. Por lo tanto, lo que vamos a tener es la suma de la componente fundamental y la suma de las componentes armónicas. Con eso, la sumatoria en función de los valores efectivos va a quedar de esta forma, y esto nos va a poder permitir calcular el valor efectivo de la corriente, que va a ser nada más que la suma geométrica de los valores efectivos de cada armónico y de la fundamental. Con esto se viene a definir la distorsión de la corriente, porque nos interesa saber qué tanto se separa la corriente que estamos midiendo respecto a su fundamental. Lo ideal sería que todo fuera sinusoidal, pero no es el caso, entonces queremos saber qué tan alejados estamos. Y eso nos permite calcular un valor efectivo de distorsión de la corriente a partir de la resta del valor RMS total con la fundamental. Con esto tenemos la distorsión. ¿Cómo medimos esa distorsión de forma porcentual? Y aquí es donde nace este índice que se llama distorsión armónica total, o THD. Es un porcentaje, representa la razón entre la corriente de distorsión respecto a la fundamental. Y otra cosa que es relevante es la respuesta transitoria de inductores y condensadores. Sabemos que estos elementos almacenan energía, ya sea en campo magnético o en campo eléctrico respectivamente, y por lo tanto la respuesta transitoria va a ser de esta forma, donde se calcula la condición inicial, la condición final y la tasa con la que decaen, que para el caso de inductores es L partido por R y en el otro es 1 partido por R. Con esto entonces nos vamos a ir directamente al primer ejemplo, donde nos piden calcular la serie de Fourier de esta señal. La señal que nos dan está dibujada, por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es extenderla para ambos lados porque sabemos que es periódica, y a partir de eso hacer un análisis de Fourier. Con esta información y con lo que hemos visto, Mario, ¿cómo te enfrentarías a este problema? Primero me fijaría si la señal es par o impar. ¿Qué te permite eso? Saber qué coeficiente calcular de la serie Fourier. Exacto. Es muy probable que la señal que nos hagan calcular tenga simetría, entonces tenemos que ver cuál es la simetría que tiene y a partir de eso ahorrarnos la mitad del trabajo. En este caso, entonces, Lorena, ¿qué simetría crees que tiene esta señal? Impar. De hecho, si dibujamos acá, esto debería continuar así. Entonces, si evaluamos en pi medios, vamos a tener 1, y si evaluamos en menos pi medios, obtenemos menos 1. Por lo tanto, cumple una simetría impar. Con eso, entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar acá. Nuestro coeficiente A es 0, nuestro coeficiente B los calculamos y obtenemos nuestra serie de Fourier, porque nosotros sabemos que este B sub h que vamos a obtener lo reemplazamos acá. Este se va a 0, lo reemplazamos acá. El valor medio, Macarena, ¿cuánto era el de la señal? Era nulo. Exacto. ¿O no? Porque si se fijan, las áreas de la gráfica, tanto sobre el eje X como bajo el eje X, son iguales, entonces el valor medio es nulo. Vamos a tener la expresión para nuestra función. César, ¿qué pasa si yo te digo que la figura ahí tiene simetría par? Si tiene simetría par, se desprecia el V para calcular la serie, entonces solamente me enfocaría en el A. Perfecto. María Teresa, ¿cómo podría hacer yo para que esa, que sabemos que tiene simetría impar, tenga simetría par? ¿Qué modificación tengo que hacer? Moverla en el eje X. Exacto. Entonces, si yo muevo mi referencia acá, la simetría que ahora tiene es par. Lo que quiero entonces es que apliquemos en esta figura la simetría par. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es desplazar para convenientemente calcular. Por lo tanto, cuando obtenga mi respuesta, tengo que desplazar de nuevo para devolverme a mi función. Si yo desplazo nomás y después tengo la solución y digo ya f de t es tanto, y no lo desplazo, no lo devuelvo ese pi medios, porque ahora lo desplacé pi medios, cuando yo lo grafique me va a quedar algo así, de esta forma, y no se va a parecer a esto. Por eso les decía que las funciones en series de Fourier se pueden escribir de distintas formas, pero cuando ustedes lo grafiquen tienen que obtener lo mismo. A veces no hay simetría cuando te entregan esto, pero si ustedes desplazan el eje, obtienen la simetría. Lo primero que vamos a hacer para aplicar la simetría par es desfasar la señal en menos pi medio. Coeficientes de Fourier se calculan según esto. Ahí tenemos valor medio igual 0, el coeficiente B 0. El coeficiente H se va a calcular entonces entre 0 y pi medio. Como acá es el 0, acá va a estar pi. Por lo tanto, entre 0 y pi medio me va a dar 1, pero entre pi medio y pi va a estar en menos 1. Cuando realizo esa integral, obtengo esto. Por lo tanto, mi función va a ser, esta parte se anula, este también es 0, por lo tanto me va a quedar solo la sumatoria, y va a ser el A sub h, que calculé acá, que coincidentemente tiene un seno, no se confundan con eso, por el seno de h por omega t, coseno, perdón, y lo tengo que arreglar, pero desfasado en menos pi medio. Tienen que sí o sí desfasar esta señal, porque ustedes hicieron el análisis para obtener la simetría par, lo hicieron desfasando esta señal. ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, vamos a hacer las primeras 5 armónicas para ver qué obtenemos. Esto es considerando la simetría par. Ahí están los cosenos. Aparece el 4pi en todas las armónicas y va dividiéndose en función del 1 partido h. Aquí en la primera, la segunda armónica da 0, después la tercera y la quinta. Está como una señal parecida a esta. Mientras más armónicos yo considere, más cuadrada va a dar. Para la simetría impar, la solución es de este estilo. Y obtengo la misma gráfica. Pero recalcarles que le entreguen una señal, probablemente
forzosamente van a tener que desfasarla para poder aplicar alguna simetría. Si la desfasan, tienen que acordarse que al final lo que acompaña al coeficiente, esos senos y cosenos que acompañan a los coeficientes, tienen que ser desplazados también. Ya, entonces vamos a ir directamente a la pizarra, la que ustedes pueden ver acá. Y aquí vamos a entrar a la tercera parte, que es donde ustedes realizan el trabajo. Es sobre distorsión armónica y básicamente lo que queremos es obtener el valor efectivo de tensión y de corriente, el THD de tensión y de corriente, la potencia aparente, la potencia activa y el factor de potencia. Creo que esta les sirve. Ahí tenemos una primera aproximación que nos dice que el valor efectivo de tensión va a ser la raíz de esa sumatoria. Creo que dividía en raíz de 2, los dos términos, que me acuerdo que era la amplitud dividida en raíz de 2. Claro, al ser sinusoidales puras cada una de las componentes, entonces sabemos que lo que acompaña a esto es la magnitud, que recuerden que todos estos son valores efectivos. Entonces ahí tenemos el valor efectivo de tensión y entonces podríamos calcular el valor efectivo de corriente de la misma forma. Entrevista una pregunta, ¿por qué FH es 20? Es que esa es la sumatoria de los armónicos. Con la amplitud de las dos, o sea, se habría otro término, con los números multiplicando otros senos, también iría dentro de la ecuación, ¿no? Exacto, sí. Porque fíjense, si expandimos esta sumatoria, nos va a quedar F1 cuadrado, que sería el 311 partido en raíz de 2. El F2 es 0, porque no hay aquí segunda armónica. Pero el F3 aparece el 20 partido en raíz de 2. Y con la corriente pasa lo mismo, solo que se añade también la quinta armónica. La cuarta armónica es 0, la amplitud. Y después de la sexta en adelante también es 0. Acuérdense de ponerle las unidades. Esto deberían ser volts y la corriente ampere. Después, en la siguiente hoja, piden calcular el THD de tensión y THD de corriente. Lorena, dime. Quedé aquí con la duda porque en esta fórmula estos valores que son es el valor peak de cada una de las sinusoidales. No, son los valores efectivos de cada armónica. Ah, ya me había confundido entonces. Gracias. Ya, por eso la amplitud hay que dividirla por la raíz de 2. Bueno, ahí aparece THD sub I por el I de la corriente, pero puede ser de tensión. Eso va a repercutir harto cuando calculemos las potencias aparentes, la potencia activa y el factor de potencia. ¿Qué es el término IH? Es el valor efectivo de la armónica H. Entonces sería como 20 dividido en 311, que es en raíz. Exacto. Debería ser 20 partido raíz de 2, partido en 311 partido en raíz de 2, pero los raíces de 2 se van a cancelar, porque todos estos son valores efectivos. ¿Se considera el signo? No, solo la magnitud. ¿No es cierto? Sí. Perfecto, eso sería para la tensión. ¿Y para la corriente cómo nos quedaría? Perfecto. Una pregunta, al usar como la magnitud, ¿se le tiene que dividir por raíz de 2 o solamente como el valor máximo? Lo ideal es que sea partido raíz de 2 para que tengan siempre en consideración que son los valores efectivos. Pero en esas divisiones se van a cancelar porque están usando los valores efectivos arriba y abajo. Ya, gracias. Sí, es que estoy viendo y claro, ahí falta un cuadrado. Aquí esto tiene que ir al cuadrado, que es básicamente esto al cuadrado. Fíjense que ustedes ya conocen los valores efectivos de tensión y de corriente, por lo tanto podrían ocupar esta parte de la fórmula, porque esto es valor efectivo de toda la señal al cuadrado menos el valor efectivo de la fundamental. En este caso sería 311 partido raíz de 2 al principio y acá sería 14 partido raíz de 2 para la corriente. Disculpa, dijiste de que este TI es el valor efectivo de toda la señal y que el que tenemos en la página 1. Exacto. Ya. Y con eso ya podemos entrar en materia de calcular potencias. Entonces acá, por ejemplo, podemos partir calculando potencia activa, después calculamos potencia reactiva y el S sería la suma cuadrática de ambos. Andrés, Dime. ¿estos eran qué? Esos son valores efectivos. Ya. ¿De ¿De la señal entera o del armónico? No, de cada armónica, porque aquí está este serían como los H. En vez de N son los H.
Y en el S, estos también son los RMS. Ahora sí son RMS la señal entera. Cuando tienen distintas frecuencias, lo que tienen que hacer es superposición. Entonces, no es que sea para la señal completa, sino que es para una frecuencia. Pero en ese caso, tendrías que sí o sí calcular ambas. La de la frecuencia fundamental, en este caso, siempre se calcula, y la de la tercera armónica, porque en este caso tanto la tensión como la corriente tienen armónica. Y con esa consideración deberías llegar exactamente al mismo resultado, porque fíjate que acá es la suma, entonces acá también tiene que haber una suma, porque no es solamente de la señal completa, porque los fasores temporales se calculan para una frecuencia. Puedes calcular un fasor temporal para más de una frecuencia, como un equivalente. Entonces, para el S quedaría 311 dividido en raíz de 2 por 14 dividido en raíz de 2 más, y la multiplicación para las terceras armónicas. Exacto. ¿La quinta armónica no tendría potencia? No, la quinta armónica no tiene potencia porque no tiene su equivalente en la tensión, porque el cruce de frecuencias tampoco produce potencia. Aquí es menos pi 18 más pi novenos. Claro, es la diferencia entre ambos porque siempre es el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. ¿Qué les aconsejo yo? Partir por la potencia nomás directa, si es que tiene en este caso, y después calcular el S. Y el factor de potencia siempre, pero siempre es P partido por S. Que claro, por lo que les comentaba adelante, pues al final es la superposición. Tú tienes por un lado un circuito que está operando solamente con estas dos, y aparte tú tienes tu circuito de tercera armónica. Ambos están funcionando simultáneamente, las potencias se van a sumar. Solo en el caso en que la tensión no tenga armónicas, va a funcionar el RMS de la tensión con el otro RMS. Entonces, bueno, acá en esta parte ya tienen la potencia activa y el factor de potencia es netamente tomar el P que tienen acá, que sería este 1934, dividirlo por el S que calculamos acá, 2200. Andrea, disculpame la pregunta, pero el factor de potencia es a la señal entera, ¿cierto? Aquí no es por armónicas, ¿o sí? La señal entera, exacto. Sí, porque al final después nos vamos a dar cuenta cuando tengamos un convertidor, vamos a decir cuál es el factor de potencia visto desde la red. El convertidor es una caja, le entra potencia aparente y potencia activa. Eso es lo que necesitamos saber. Andrés, entonces la pregunta era que no es sinusoidal, se ocupa la fórmula de la sumatoria. Claro, siempre váyanse a la segura con esto. En el caso del S va a ser la sumatoria de los valores efectivos de cada armónica y la fundamental, y para el P, fijan, es como agregarle acá el coseno, acá el coseno, y para el Q es acá agregarle acá el seno y acá un factor de potencia 0,87. Volvamos entonces a ¿qué es lo que aprendimos hoy? Básicamente, las herramientas que utilizamos para analizar señales en circuito eléctrico con inyección de electrónica de potencia, donde ya las señales no son sinusoidales puras, sino que aparecen señales un poco más extrañas, aparecen algunas señales cuadradas, etc. Aprendimos cómo aplicar el análisis de Fourier para poder conocer un poco más de esa señal, representarla de otra forma. Y también vimos el tema de poder calcular a partir de las señales de tensión y corriente, poder calcular factores de potencia, que es básicamente lo que vamos a aplicar en la primera parte del curso. No sé si han podido ver la guía, pero si no, les recomiendo que la vean. Ahí está el ejercicio que hicimos. Les recomiendo que lo hagan considerando simetría impar, porque nosotros hicimos fue considerar simetría par, y también desarrollen este tipo de ejercicio. Un tip que les voy a dar, en este caso, pueden descargar ustedes el software Plex y simular el circuito. Esto les va a servir para saber a qué formas de onda llegar, pero recuerden siempre que tienen que hacerlo sí o sí de forma analítica, considerando las ecuaciones, las que vimos al final de inductor y de capacitor. Plex lo pueden descargar gratis, tiene licencia por la universidad, así que este es el circuito de potencia, este es el circuito de control que entrega los disparos, y acá están las señales de corriente. Coincide en que el switch 1 está apagado en el primer y el tercer intervalo y encendido en el segundo, y en cambio el switch 2 está en la posición 1 y después en la posición 2 en el tercer intervalo. Entonces eso les va a permitir también entender un poco cómo funcionan estos circuitos y poder comprobar sus gráficas, las tienen que hacer a mano. Dicho eso, les agradezco que hayan venido, también a quienes están viendo la grabación, muchas gracias